gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Amós, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 8, que es donde está la base de la enseñanza de este libro, en el nombre del Señor Jesús. Amós, capítulo 7 y versículo 8, el tema, como ya oímos, es la plomada de Dios. ¿Me dicen amén, hermanos, cuando estén listos? Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. Puede sentarse la amada iglesia del Señor Jesucristo. La plomada de Dios. ¿Qué es una plomada? Sé que en la iglesia hay mucha gente que trabaja en construcción, pero la plomada como que en estos días ya no se usa, y había unos hermanos que me preguntaban: hermano, ¿qué es una plomada? Hoy se utiliza un instrumento que es el nivel, pero la plomada tiene algo peculiar para nuestro tema. La plomada es un cilindro o un cubo lleno de plomo, y eso le da un peso grande, y tiene además un cordel que está atado a otra pieza más pequeña, pero que es de la misma circunferencia. Ese instrumento, esa herramienta sirve para verificar que una construcción está en una posición vertical perfecta. ¿Qué representa la plomada para nuestro tema? La plomada es la palabra de Dios. Son los mandamientos, los estatutos, y esa palabra de Dios es la que nos alinea en una posición perfecta en dirección a Dios. Esa es la plomada. Pero hablemos del contexto. Dios edificó una casa. Dios plantó una nación, un pueblo. Y de ese pueblo, en un punto de la historia, 10 tribus decidieron que iban a hacer su propia casa. Dios les había dado el fundamento, Dios les había dado los materiales, Dios les había dado su santa ley, sus preceptos, sus mandamientos, pero ellos decidieron que iban a construir una casa a su manera. Dios tuvo misericordia de ellos por mucho tiempo. Envió a sus santos profetas, envió a sus santos siervos para reconvenirlos, para hacerlos volver al camino de Dios. Pero ellos no quisieron oír. Y en este libro de Amós, el Señor Jesucristo habla al pueblo de Israel y le dice: por tres pecados voy a traer juicio, y aún por el cuarto no tendrán perdón. Y entonces Dios hace oír su voz y brama como un león, y cuando el león brama es que hay una amenaza seria. Primero, la justicia en Israel se había corrompido. La justicia de Israel estaba a favor de los más fuertes, de los más poderosos y de los más ricos, nunca a favor del necesitado. La justicia se había corrompido. Y como la justicia estaba corrompida, entonces los poderosos empezaron a oprimir a los pobres. Incluso llegaron al grado de, por un par de zapatos, venderlos, para que vean cuál era el valor que le dieron a la dignidad del ser humano. No solamente eso, sino que se desenfrenaron en una inmoralidad en nombre de la religión. Es decir, empezaron a progresar
No estamos diciendo que ellos estaban pobres y miserables, no, eran gente opulenta, progresaron, edificaron ciudades, incluso en Betel edificaron un santuario y dijeron: este es el santuario del rey, es donde el rey va a venir a adorar. Y ahí llegaba la gente pudiente. Pero cuidado todavía, venían a adorar a Dios a su manera. No adoraban a Dios como Dios lo demanda, adoraban a Dios a su manera y decían: oh, a Dios debe agradarle esta manera de adorar. Dios debe estar contento, Dios tiene que aceptarlo porque lo hacemos de corazón y con sinceridad. Pero se olvidaron de algo muy importante. Para adorar a Dios no solamente se necesita hacerlo de corazón y hacerlo con sinceridad. Dios es santo. Dios es santo. Y ellos empezaron a pisotear la santidad de Dios porque dijeron: Dios tiene que agradarse de esto que estamos haciendo para Dios. Y Dios dice: no lo recibo, no escucho, no me es olor grato la manera en que tú me adoras. Y ellos decían y oraban: oh, que venga el Señor, queremos ver al Señor. Y Dios dice: ¿para qué quieren ver al Señor? El Señor vendrá a su encuentro, pero traerá juicio. Qué terrible que una nación se engañe pensando que Dios tiene que recibir algo solamente porque lo hacen con sinceridad. Estaban edificando, pero no habían utilizado la plomada de Dios. Dios le dice a esa nación: yo les di hijos para que sus hijos sean nazareos y sean profetas. No es así, oh casa de Israel. Pero ustedes le dieron vino a los nazareos, ustedes los corrompieron. Y a los profetas les dijeron: no profeticéis, vayan a otro lugar a profetizar. Creo que nosotros tenemos que recapacitar en este punto, porque lamentablemente hemos oído muchas peticiones de hermanos que quieren que se ore por sus hijos. Después de haberles dado libertades, después de haberles dicho: no te preocupes, a Dios no le molesta lo que haces. Eres muy joven, ni siquiera eres bautizado, puedes hacerlo. Solamente ten cuidado, ten precaución, no te preocupes. A Dios no debe molestarle. Dios es amor. Y Amós dice: ustedes los corrompieron. Ustedes les dieron a beber vino. Ustedes los dejaron embriagarse en el mundo, en el pecado. Ustedes dejaron que se descarriaran. Pero dice: de todo eso que agarran, de toda esa rapina que cogen del mundo, vienen y la tienen en el piso y se acuestan y beben el vino de los oprimidos y dicen: aquí estoy cómodo. Y muchos han entrado en ese conformismo de mediocridad espiritual. Y Dios le está hablando a su pueblo, porque Él dice: a ningún otro pueblo conocí, solo a ti. Y yo le doy gracias a Dios de que Dios nos hable en este día, porque quiere decir que Dios nos conoce. Somos el pueblo de Dios, redimido, comprado con precio de sangre. Este es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que entender algo. Dios no solamente es amor, Dios no solamente es bueno. Dejemos de pensar solamente en el Dios que suple nuestras necesidades, en el Dios que sana nuestras enfermedades. Pensemos que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo. Y Dios envía a su profeta
y lo trae de la tierra de Judá. Es solamente un boyero. No, ni siquiera es de la familia de los profetas, ni siquiera es profeta de profesión. Es solamente un boyero que recoge higos silvestres, pero Dios lo capacita, lo unge y lo trae para que hable a su pueblo. Y Dios le dice a través del profeta Amós al pueblo: deja de confiar en Betel, porque Betel va a ser destruida. Deja de confiar en el altar, porque sus cuernos van a ser quebrados y puestos en tierra. Porque la gente estaba acostumbrada a pensar: voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar. Y cuando salían de ahí pensaban: Dios ya está tranquilo, ya no hay problema con lo que hice. Y cuando alguien había cometido un pecado tan grave, habían caído en la superstición de venir y agarrarse de los cuernos del altar y decir: aquí Dios no me puede castigar. Se olvidaron de que Dios es santo, santo. Se convirtieron en hombres supersticiosos. Y a veces hay cristianos supersticiosos. Se viven la semana pecando, embriagándose en el vino de la lujuria, del pecado, de la mundanalidad. Vienen el domingo, lloran y piensan: Dios ya debe estar satisfecho. Quiero decirte que no. Y Dios le está diciendo a todos nosotros: no te olvides que yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Tenemos que aprender lo que significa santidad a Jehová. Tenemos que aprender lo que significa: mi casa, casa de oración, será llamada. Tenemos que aprender lo que realmente significa cuando decimos: cuán terrible es este lugar y yo no lo sabía. Tener conciencia de la omnipresencia de Dios, y que si Dios está en todas partes, Dios es santo aquí, Dios es santo allá. Debemos aprender a glorificar a Dios, no solamente con nuestros labios, aún con nuestra vida. Porque la mejor alabanza es la que le ofrecemos al Señor con nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios trae a Amós y le empieza a mostrar unas visiones. Y le muestra a Amós que Dios está criando langostas y las va a enviar. Y va a consumir toda su riqueza, toda su esperanza se va a ir. Y Amós está viendo esa visión, y Amós siente que eso es demasiado severo. Oh hermano, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Crees que Dios rechaza? ¿Crees que Dios castiga? ¿Sí lo crees? Qué bueno que lo creas, hermano. Y Amós vio el juicio de Dios y dobló sus rodillas y dijo: Señor, para, detente, no lo hagas, porque Jacob es muy pequeño, ¿quién lo levantará? Intercedió de tal manera que tocó el corazón de Dios, y Dios dijo: está bien, no lo voy a hacer. Oh, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Pero la oración de Amós no fue suficiente para tocar el corazón del pueblo. El pueblo seguía en su desenfreno, en su pecado. Y Dios le vuelve a mostrar otra visión, y ahora es un fuego abrasador que consumió parte de un abismo y parte de la tierra, y todo se hacía cenizas y se pulverizaba. Y Amós dijo: esto es terrible, esto es muy duro, Señor, detente, no lo hagas,
Señor, porque Israel es muy pequeño. ¿Quién lo va a levantar? Hermano, si Dios se pone contra ti, si Dios se pone contra ti, amigo que vienes hoy a este lugar, si Dios está en contra tuya, ¿quién te defenderá de Dios? ¿Quién te defenderá? Dios dice, no lo hagas, Señor. Y Dios dice, está bien, no lo haré. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El amor inmensurable de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y sea salvo. ¿Cuántas veces te han hablado del Señor? ¿Cuántas veces te han dicho, corrige tu vida, deja el pecado, sírvele al Señor con corazón perfecto, no dividido, entrégaselo al Señor? Pero tú sigues jugando. Algunos han dicho ya, el cortamiento 6 meses. 6 meses y después me tienen que levantar. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? No, solo 6 meses y me tienen que levantar. Te puede levantar el pastor, ponerte en comunión, no el Señor. Dios es santo. Dios es santo. Tenemos que tomar a Dios con tal seriedad, ver que Él es santo. Pero Dios ve que el pueblo no se detiene, el pueblo no se detiene. Así hay hombres que les hablan, les dicen, oran por ellos, ayunan, no entienden, no se detienen. Y ahora el Señor le dice a Amós, Amós, ¿qué ves? Veo a un hombre junto a una pared, veo una plomada de albañil. Y Dios le dice, he aquí yo pongo plomada en la casa de Israel. He aquí yo pongo plomada en mi pueblo Israel. Amós, yo estoy seguro, lo creo así, con convicción. Quiso rogarle a Dios una vez más y decirle, Señor, no lo hagas, detente un poco más, un año más. Pero esta vez, ¿por qué no lo hace Amós? ¿Por qué ella no ora? ¿Por qué ella no intercede? Es que vio a Dios decidido, vio a Dios cansado, vio a Dios harto de la frivolidad, de la mediocridad de su pueblo, y vio tal seriedad, tal decisión en Dios, que Amós ahora guarda silencio. ¿Crees que Dios está aquí, hermano? ¿Crees que Dios está aquí, hermano? Siervos de Dios, creemos que Dios está aquí. Obreros de la iglesia, ministros de alabanza, Dios está aquí, pero hoy tiene su plomada. Dios tiene su plomada. No son los reglamentos, no son los acuerdos, es la plomada de Dios. Es la plomada de Dios y Dios la pone. Más te vale que hoy decidas en servirle al Señor con todo tu corazón. Quiero decirte que nada te habrá servido haber viajado de tan lejos si hoy no te vas con una decisión firme de decirle al Señor, Señor, te voy a servir. Voy a dejar la tibieza, voy a abandonar la mediocridad, voy a servirte con todo mi corazón, voy a predicar tu evangelio. Ya no voy a la iglesia solamente porque me ponen en una lista, voy a servirte, Señor, voy a entregarte todo. Más vale que hoy lo decidas, porque Dios está aquí con su plomada. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, santo, 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 aleluya. Bendito sea su nombre.
Gloria a Cristo. Pero yo bendigo al Señor porque su misericordia es grande. Él dice de esta manera en su palabra: haced lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros. Te pregunto, ¿quieres que Dios sea contigo? ¿O prefieres que Dios sea contra ti? ¿Quieres que Dios sea contigo? Dios dice: buscadme y viviréis. Yo te invito hoy, hermano, que hagamos una oración, porque esta parte es para la iglesia. Esta parte es para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia